Comunicado de la República de El Salvador sobre acciones bilaterales de los gobiernos de Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca. Advirtiendo de la incursión de estas embarcaciones de la Fuerza Naval de El Salvador en aguas marítimas hondureñas. Hay una sentencia de La Haya que manda lo que Nicaragua y Honduras están haciendo. ¿Cómo es que un paísito de 20.000 kilómetros va a entorpecer una sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Pero no hay que olvidar que El Salvador siempre va a ser una amenaza eterna para Honduras. Que somos un país chiquito, que somos una amenaza y que también ahora somos invasores. Es así como estas personas han dicho que es El Salvador. Sí, y es que en los últimos días varios medios de Honduras, y quiero aclarar, medios de Honduras, no el pueblo hondureño, han acusado a El Salvador de haber invadido sus aguas en el Golfo de Fonseca. Pero lo que no están diciendo es que este conflicto nace de un trato entre Honduras y Nicaragua, firmado en el 2021, donde ellos dos se reparten aguas que no pueden repartir sin El Salvador. No hay que perder de vista que para El Salvador las aguas del Golfo de Fonseca son aguas compartidas para ellos, esa es la tesis. Sí. Para Nicaragua, para Honduras, es que deben ser delimitadas las aguas, así de simple. No es que para Honduras y para Nicaragua, oíme, si el mundo no se regulara por leyes, ya te imaginas que aunque las irrespetan, hay una sentencia de La Haya que manda lo que Nicaragua y Honduras están haciendo. ¿Cómo es que un paísito de 20.000 kilómetros va a entorpecer una sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Eso es mentira. La CIJ no ha aprobado eso. Por cierto, Nayib y El Salvador, el gobierno, no está de acuerdo. Peor aún, dicho por estos mismos analistas, lo vamos a escuchar, que ese tratado ni siquiera ha entrado en vigor. Eso es como que yo venga y venda una casa que está a nombre de mis 3 hermanos, según el tratado internacional, pero con el hermano que me llevo mejor nos repartimos y dejamos acá el tercero que no quiera pues opinar. Así ha sido eso. Y es que la Corte Internacional de Justicia ya había resuelto desde 1992 que el Golfo de Fonseca es una bahía, fíjense, es una bahía histórica compartida bajo un condominio tripartito entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, o sea, los 3. Hoy en este video te vamos a explicar qué dice exactamente ese tratado, por qué es ilegal, aplicado sin el consentimiento de nuestro país, qué aguas quisieron negociar entre ellos y por qué El Salvador tiene la ley y la razón de su lado. Para dar un pequeño contexto, por si no sabes lo que está pasando, todo comenzó desde el video que subí ayer. Un comandante hondureño denunció que una embarcación salvadoreña patrullaba supuestamente en aguas hondureñas. Incluso amenazó diciendo que ya se les iba a acabar la paciencia o la diplomacia, algo así. Se está viviendo en porque puede llegar a un momento que puede escalar más allá de lo que se está viviendo en este momento, porque ya no vamos a estar de repente buscando la diplomacia, sino que ya vamos a tener que empezar a ver de otra manera, porque esto ya es una amenaza fuerte hacia nuestra... Pero al revisar las coordenadas que ellos mismos emitieron en el comunicado, nos dimos cuenta que éstas se ubicaban más cerca del lado o de la costa salvadoreña y dentro de la zona central del Golfo, que la CIJ reconoció como espacio compartido. Entonces, ¿por qué Honduras dice que son aguas exclusivas? Porque están usando como argumento un tratado bilateral con Nicaragua que tiene 2 problemas grandes. Sí, me imagino que querían facilitarse, pues, llegar a un convenio para poder transportar mucha verdura. Sabio el presidente Nayib, que no acepta
acepta unirse a esto. No está vigente y reparte aguas que no son exclusivas. Este tratado de Honduras con Nicaragua fue firmado en el 2021 por los congresos, pero nunca se completó la parte final, el intercambio de instrumentos de ratificación. O sea, firman y todo, Nicaragua se lo manda a Honduras y Honduras a Nicaragua y ahí queda sellado. No. Espérame. No ha habido intercambio de las notas. Sí, de ese El mismo tratado dice que se debe seguir el procedimiento, se ha seguido, se firmó, se ratificó en el No Congreso. se ha completado la... Pero no se completó el proceso no ha procedimiento porque no hubo el canje de notas de ratificación. ¿Entre quiénes? No está, Entre Nicaragua y Honduras Honduras. y Nicaragua, claro. Dime. Hay que entender... Entonces, lo que está sucediendo ahí es que lo están aplicando de hecho, porque están habiendo, esto que se describe ahí son patrullajes conjunto. Y lo que pasa es que para que un trato entre en vigor, sin ese intercambio, ese tratado está en pausa, está en veremos, sin efectos legales internacionales. Es como tener un contrato firmado pero que nunca se activó, así, no está activo. Por lo tanto, ese acuerdo no puede usarse como base legal para hablar de invasiones o fronteras. Y el segundo error, y que creo que es el más importante, Honduras y Nicaragua firmaron un tratado delimitando 3 millas náuticas cada uno dentro del Golfo, como si fueran zonas de soberanía exclusiva. Pero esas aguas no son de ellos dos, para nada. Esas aguas son compartidas por los 3 países. La Corte Internacional de Justicia, en su sentencia del 11 de septiembre de 1992, declaró al Golfo de Fonseca como una bahía histórica bajo un régimen de condominio tripartito. Esto significa que las aguas interiores del Golfo pertenecen a los 3 países por igual. Cada uno puede navegar, patrullar y usar el área, pero nadie puede apropiársela ni dividirla unilateralmente. Es decir, Nicaragua no puede negociar algo que no es solo suyo y Honduras no puede aceptar algo que excluye a El Salvador. Es como si 3 personas tuvieran una casa en común, como les dije al principio, y 2 de ellas decidieran repartirse los cuartos sin avisar a la tercera legalmente. Eso no vale. Pero todo esto yo decía ayer todavía. Después de hacer el video me puse a investigar más por qué El Salvador no ha contestado. Y es que yo lo veo así sencillo. El Salvador ya tiene su postura. En el 2021, el presidente Nayib Bukele dejó claro que no lo firmaría y que no es válido porque excluye a uno de los 3 países. Además, la Cancillería salvadoreña emitió un comunicado diciendo que el acuerdo tiene vicios de nulidad y no produce efectos sobre nuestro territorio. Y aquí tengo el comunicado. Miren, aquí hablamos con pruebas para que vean. Miren, nos investigamos para darles la noticia rápido, miren, y concreta. Comunicado de la República de El Salvador sobre acciones bilaterales de los gobiernos de Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca. El gobierno de la República de El Salvador, a través del ministro de Relaciones Exteriores, con relación al Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca, suscrito el 27 de octubre del 2021, expresa, fíjese, su pleno rechazo a la validez del dicho tratado, particularmente su artículo 6 y a cualquier efecto jurídico del mismo, por contravenir el derecho internacional convencional con su teudinario, así como a lo dispuesto por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia el 11 de septiembre de 1992, en el diferendo fronterizo terrestre, insular y marítimo, El Salvador, Honduras y Nicaragua, interviniendo y en particular a su párrafo 432, relativo a que cualquier delimitación de las áreas marítimas pertinentes, es decir, el Golfo de Fonseca y las aguas afuera del mismo, ha de ser efectuada por los 3 estados compartidas, como les he venido diciendo, conforme un acuerdo basado en el derecho internacional. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional?
no lo que dice ese periodista. ¡Qué bárbaro, señor! Número 2, que no acepta que dicho tratado genere efectos jurídicos, entre otras razones, por contener evidentes vicios de nulidad al pretender crear de manera ilegítima y contravención a lo dispuesto en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia referida a obligaciones para el Estado de El Salvador sin su conocimiento, ni su consentimiento. Además de conocer de manera flagrante las normas del derecho internacional en franca negación y violación a los derechos soberanos de la República de El Salvador, que no existe adquisición salvadoreña en una eventual delimitación en el Océano Pacífico en virtud de dicho tratado, su voluntad de convivir en paz con buenos vecinos y presentar las condiciones necesarias para mantener la paz, la seguridad y estabilidad en la zona, conforme al respeto a las obligaciones generadas de la fuente del derecho internacional, que se reserva derecho de hacer valer su interés soberano en el Golfo de Fonseca y Océano Pacífico mediante las acciones que se entienden necesarias enmarcadas en derecho internacional. Esto fue el 13 de diciembre del 2021. Sí, ahí está. Chiquitos, como dijo el periodista, pero soberanos. Gracias, presidente. Acá en El Salvador la postura fue hecha y clara. El Golfo es compartido, ningún tratado bilateral puede cambiar eso. El Salvador actúa dentro de la ley, protegiendo su soberanía y combatiendo el NARC, que es bien fuerte, marítimo ahí. Y que pues no sé si lo ignoramos. Y ojo con esto, la Corte Internacional de Justicia nunca delimitó líneas exclusivas dentro del Golfo, solo definió las fronteras terrestres y las líneas hacia el mar abierto, fuera del Golfo. Dentro del Golfo las aguas siguen siendo compartidas, sin divisiones exclusivas. Así que cualquier línea que Honduras o Nicaragua tracen por su cuenta no tiene ningún valor legal internacional. Entonces, si el tratado no está vigente, si las aguas son compartidas y si la CIJ ya fue clara, ¿por qué se insiste tanto en este tema? Muchos analistas ahí mismo, ahí en Honduras, creen que hay detrás intereses políticos internos, sobre todo porque en Honduras se acercan las elecciones y dicen que es pura cortina de humo. Usar temas de soberanía puede servir para distraer a la población o fortalecer discursos nacionalistas. Mientras tanto, El Salvador mantiene respeto y serenidad, sin responder con provocaciones, sino con hechos y con la ley. Por cierto, lo que hizo este general, que ustedes vieron, muy mal. La verdad es simple. El Tratado Honduras-Nicaragua existe, pero no está vigente y ni debe de tener valor. Y aunque lo activaran, no puede aplicarse sobre aguas compartidas sin El Salvador. Lo que firmaron son aguas que no les pertenecen en exclusividad. El Golfo de Fonseca es propiedad común de El Salvador, Honduras y Nicaragua, según la Corte Internacional de Justicia. Así que nuestro país está en todo su derecho al no reconocer ese acuerdo y al seguir patrullando zonas que le corresponden por ley. Pero vos, ¿crees que este tema es realmente sobre soberanía o es una estrategia política por las elecciones en Honduras? Te leo en los comentarios. Es muy importante que la población opine. Y para este señor que dice que somos chiquitos, señor, chiquitos, pero soberanos.